Hola, buenos días, espero te encuentres muy bien. Hoy quiero, desde aquí siempre, desde la bañera, con este hielito a 0 grados centígrados, quiero comentarte un poco de lo que yo considero que el método Wim Hof y la crianza de nuestros hijos pueden unificarse, es decir, pueden ser elementos complementarios. Nosotros, como seres humanos, como adultos, venimos creados de una forma. Esa forma viene llena de prejuicios que por lo general nuestros padres sin querer y sin los ánimos de hacerlo mal nos fueron inculcando, y esto nos genera mucho trauma. Todos, todos, absolutamente todos tenemos traumas. Algunos dirán que todos tenemos tres traumas: el rechazo, la soledad y la vergüenza. Yo creo que tenemos un poco más, pero en esos tres podemos englobar lo más importante. Cuando somos padres, muchos de estos traumas, sin querer, se los transmitimos a nuestros hijos. Y ahí el detalle, ahí el problema, que a veces por nuestra sobreprotección, eh, nuestros miedos, impedimos que nuestros hijos puedan desplegar sus alas. O muchas veces por nuestros descuidos, por nuestra manera de pensar, hacemos todo lo contrario. Entonces, creo yo que como primera idea que quiero desarrollar el día de hoy es que el método Wim Hof nos ayuda a superar los traumas que traemos de la infancia. ¿En qué sentido? Que cuando tú estás aquí adentro y cuando ya has hecho la técnica de la respiración, tu cuerpo empieza a ser sometido a un estrés que tiene un nombre técnico, que es conocido como la hormesis. La hormesis es un mecanismo biológico, o sea, que el cuerpo lo desarrolla, en el cual cuando es sometido a estreses agudos como el que estoy yo en este momento, empieza a producir, hacerte más fuerte. Entonces, todo este estrés, comparado con el estrés que nos produce la crianza, es muy similar. A diferencia de que yo me entreno bajo estas condiciones para que en ese momento que mis hijos gritan, lloran, que no tienen consuelo, que requieren de una figura segura, atenta, para que pueda regularlos, yo poder estar ahí. Todo este estrés que yo estoy sometiendo a mi cuerpo voluntariamente es como una medida de entrenamiento. Un entrenamiento en el cual, cuando mi cuerpo no está en el agua helada, pero sí en las diferentes vicisitudes de la vida, pueda, valga la redundancia, poder confrontarse. Es decir, cuando mis hijas o mi hijo llore porque están pequeños y no pueden controlarse, cuando pida algo y yo no esté ahí, cuando lleguen en la madrugada y me quiten el sueño, cuando lloren en la madrugada, cuando por nada empiecen a llorar, hagan sus pataletas, yo poder ser más fuerte. Y eso viene de una sanación de traumas. Y esa sanación de traumas se logra aquí en la abuelada. ¿Por qué? Porque empiezas a darte cuenta de que tu hijo no llora porque quiere, no llora porque quiere molestarte, no llora porque requiere de tu ayuda o de tu disciplina, no, sino que te das cuenta que le pasa algo más grande que lo que nos pasa a nosotros. Porque nosotros a esta altura ya podemos controlarnos, mientras que ellos es imposible. Entonces comienza una automentalización en el motor para poder llevarse mejor con tu hijo, en el aspecto de que cuando él llore, porque de repente no quiere comer, tu prejuicio ya no será, no es que tiene que comerse toda la comida, probablemente vas a decir, no, va a comer cuando él quiera, y va a comer más tarde y le va a calentar la comida, y vas a ser más padre, un padre más completo. Ya no vas a tener el trauma o la idea o el prejuicio de que tiene que comerse toda la comida en los tres tiempos, como nos criaron a nosotros, por ejemplo, o te criaron a ti, por ejemplo, sino que vas a empezar a darle sus tiempos, todos esos traumas que tenemos, que nos enseñaron que teníamos que comerlos a fuerza, la comida, a fuerza, los vegetales, a fuerza, y comer en el tiempo que comían los adultos, todo eso tú lo vas dejando a un lado. O por ejemplo, cuando crees que él se levanta en la noche porque tiene miedo y tú lo quieres dejar en su camita, te empiezas a dar cuenta que no, que el miedo es un miedo ancestral
que viene en nuestros genes debido a la evolución de donde vinimos. Entonces empiezas a darte cuenta que él requiere estar contigo y empiezas a abrirte a una nueva experiencia. Yo creo que la abuelada, eh, el primer pilar que me muestra a mí, la primera idea es que te ayuda a sanar tus traumas. ¿Cómo? Y eso me conecta con la segunda idea, con un mejor autodominio, un mejor autocontrol. El estar acá adentro, créanme, no es fácil. Máxime cuando estás más de 10 minutos. Yo he estado 25 minutos ya en agua helada en algún momento, pudiendo controlar todos los impulsos de mi mente y de mi cuerpo. Porque lo que me está diciendo en este momento mi cuerpo es salte, me arde, me arde en tus manos, me arde en mis pies. Entonces salte, pero tú le dices, no, aquí vamos hasta otro momento. Cuando logras postergar la recompensa, como le llaman ahora, que realmente es la fuerza de voluntad, logras llegar a un nivel más alto en tu desarrollo. ¿En qué sentido? En el sentido de que tú controlas todo lo que te sucede. Decía Víctor Frank, un gran psiquiatra que desarrolló el método de la logoterapia, que entre el estímulo y la acción hay un espacio en el cual tú puedes tomar el control de esa reacción. Y es ahí donde yo me enfocaba, que entre el estímulo y la acción, poder yo meter mi filosofía y poder confrontar y controlar esos impulsos que en otro momento me hicieron mucho daño. Yo antes de entrar aquí a la abuelada, hace un año probablemente, me dejaba controlar mucho por mis emociones. Era muy impulsivo, muy explosivo. Recuerdo en algún momento que cuando iba manejando, algún bus se me metió por encima y casi me golpea. Recuerdo haberme ido acelerando, llegar enfrente, ponérmele enfrente, bajarme y decirle que se bajara para que nos sonáramos, nos trompeáramos, como decimos acá. Gracias a Dios que no se bajó el muchacho. O en otro momento, cuando asaltan a mi hermana, recuerdo salir corriendo atrás del ladrón. Probablemente si ese muchacho hubiera dado una pistola no estuviera aquí contando las situaciones. Y podría contar un montón de ejemplos en los cuales me dejaba llevar por mi explosividad y pasaba lo mismo con mis hijas. Cuando ya no podía controlarme por sus gritos, alaridos, por sus pataletas, entonces lo que yo hacía era recurrir a los golpes, a la violencia. Y gracias a esta abuelada, gracias al método de Wim Hof, que son respiraciones abueladas y control de la mente, yo hoy tengo un umbral de resistencia mucho más fuerte que antes. Hoy literalmente pueden estar quemando la casa mis hijas y no me va a causar gran desatino poderla golpear o castigar o gritarles o ese tipo de cosas. Entonces, creo yo que en esos dos pilares son importantes. Y como tercer y último, es que cuando tú haces esto, tus hijos instantáneamente van a querer hacerlo. En el caso de mis hijas, con la mayor, ya más o menos le estoy enseñando las técnicas de respiración. Obviamente no le enseño la técnica del método Wim Hof, porque es bien compleja, pero sí le enseño que con la respiración es un superpoder que ella tiene para poder controlarse cuando se sienta frustrada, enojada, con rabia, con rabieta. Y claro, si yo lo hago, y como ella me ve todos los días haciéndolo en la mañana, ella sabe que papá lo hace, entonces está bien. Y creo yo que eso es importante en un mundo en el cual el dolor, el sufrimiento, las emociones negativas están a la orden del día. Es importante que ellas puedan desarrollar un método en el cual se les haga fácil poder volver a su estado natural. Entonces, estas tres ideas son las que te quiero dejar hoy, desde mi experiencia, de lo que ha sido el método Wim Hof y la crianza. ¿Y por qué surge este video? Porque alguien me preguntó por qué comencé a hacer el método Wim Hof. Y comencé porque quería controlarme para ser un mejor padre, para ser un mejor esposo, para ser una mejor persona. Y gracias al método Wim Hof y a sus tres pilares fundamentales he podido lograrlo en eso. Ya tengo más de un año de estarme bañando con abuelada y hacer respiraciones. Entonces, considero yo que esta es una herramienta útil. Si a ti te interesa ser un mejor padre, si a ti te interesa sanar tus heridas, sanar tus traumas y sobre todo poder ser una mejor persona. Que estés bien, nos vemos próximamente en una nueva entrega.